Buenas tardes, paz y bien hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Hoy sábado nos reunimos para escuchar la palabra de Dios en este sábado 23 del tiempo ordinario. Las lecturas correspondientes a este día, para quedarnos un poquito con ellas y reflexionar algo sobre la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, pon en mi mente, mi alma, en mi corazón tu santa palabra. Lléname de tu gracia y de tu sabiduría, que seas tú quien presida esta charla, este monólogo, en el cual tu santa palabra llegue a mi corazón y pueda a través de mi boca transmitirla a las demás personas que quieran participar de ella. Que tu sabiduría, tus enseñanzas lleguen a nuestro corazón y podamos hacer de ellas el plan de nuestra vida. Espíritu Santo, fortalécenos, oriéntanos, guíanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ponernos en la presencia de Él. Escuchemos y meditemos su palabra en este sábado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y dice: Por eso, queridos hermanos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo digno. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, y uno siendo muchos, un solo cuerpo somos, puesto que dos participamos del mismo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas sacrificadas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿Que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Analicemos primero esta lectura un poquito. Hay mucho que decir en ella, pero hagamos una pequeña reflexión sobre la lectura en el día de hoy. Tomamos nuevamente y nos dice el Señor: Os hablo como a personas sensatas. El primero que todo, el primer versículo del capítulo 10, versículo 15, nos está diciendo San Pablo: os habla como a personas sensatas, a personas que pueden entender, que tienen el conocimiento, la capacidad, la sabiduría de asimilar aquel mensaje que San Pablo quiere enseñar. Por eso nosotros también formamos parte de este mensaje, porque a pesar de nuestras limitaciones, tenemos la sabiduría que procede del Señor. Sigue el verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿A qué nos suena esto? Jueves Santo, ¿no? La copa de bendición, el cáliz que bendecimos, es la comunión con la sangre de Cristo. Y es lo que nos dice San Pablo: la copa de bendición que bendecimos,
¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Versículos 16 y 17. Los seres humanos que recibimos el cuerpo de Cristo, que comulgamos, nos hacemos uno en Cristo. Estamos cristificados, estamos unidos al Señor. Vivimos bajo su protección, bajo su gracia. Compartimos su mismo cuerpo, su misma sangre, sus mismos sentimientos. Él se hizo uno y con su sangre nos rescató de toda la maldad, nos rescató para vivir una vida nueva, para una vida sin pecado. Al comulgar nosotros con la copa de la bendición, somos bendecidos, y al comulgar con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo, es la comunión que hacemos entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo con la Iglesia. A partir del momento en que el ser humano recibe a Cristo, Eucaristía se une a la Trinidad, se une a la vida cristiana, se hace uno con Cristo y uno en la Iglesia. Por eso no hay división ni hay fisuras. Por eso cuando el ser humano quiere recibir la Sagrada Eucaristía, tiene que estar muy bien seguro de que está dignamente preparado para poder participar de ese cáliz, de esa copa, de ese cuerpo del Señor. Y sigue el apóstol en el versículo 17, porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan, lo que decíamos, la unidad. La iglesia tiene muchos miembros, pero uno solo es la cabeza, Cristo, y todos y cada uno de nosotros formamos parte de esta comunidad. A veces formamos parte de esta comunidad enfermos, y bastante enfermos. Cuando el ser humano está en pecado, cuando estamos en pecado y estamos en la iglesia, formamos parte de la comunidad porque hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido recuperados, sanados, salvados por su sangre, pero somos nosotros los que hemos recaído y estamos otra vez enfermos, pero participamos de esa unidad en forma imperfecta. San Pablo nos invita a participar de una forma más plena, más pura, más llena de Dios. Por eso, aunque uno solo es el pan, ¿quién es ese uno solo? Es Cristo. Uno solo es el pan, aun siendo muchos uno solo cuerpo, somos pues, todos participamos del mismo pan. Todos nos hacemos uno en Cristo. Todos participamos de la misma mesa, todos participamos de una misma esencia. Fijaos en Israel según la carne, los que comen de las víctimas sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? Es una pregunta muy bonita. Fijaos en él, Israel, según la carne. Los que comen de las víctimas sacrificiales no están en comunión con el altar. Si nosotros hemos comido y hemos bebido el cuerpo y la sangre del Señor, nos unimos a Él en una misma esencia, participamos del banquete del Señor, somos uno en Cristo, a pesar de que nuestras limitaciones nos tengan alejados. Formamos uno en el Señor. Y sigue el versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, esto sí que es tremendo. Aquí nos pone el Señor a pensar, o estamos con el Señor o estamos sin el Señor.
Vuelvo y lo leo con más calma. ¿No están acaso en comunión con el altar? Y sigue el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Los sacrificios, las ofrendas que hacía el pueblo de Israel en sus altares, con su incienso, con sus sacrificios de ovejas y corderos y todo esto, no siempre eran unos sacrificios que se ofrecían puros, limpios a Dios. No siempre la vida que representaban estas personas estaba de acuerdo con lo que Dios mandaba. Estaban haciendo sacrificios, pero con sus dioses paganos, con sus dioses de idólatras. Lo que nos dice San Pablo, cuidarnos de los ídolos, cuidarnos de la idolatría, cuidarnos de estar conviviendo con aquellas personas que adoran ídolos, que adoran a cosas materiales, cuando nosotros a lo único que debemos adorar es a Cristo, porque nos unimos en un solo cuerpo, en una sola alma. Los ídolos nos alejan del Señor, y ya hablamos ayer de qué clase de ídolos pueden ser: el deseo de poder, los vicios, la ambición, el querer, a veces esclavizarse uno mismo de sus trabajos, de sus pasiones. No podemos estar nosotros al servicio de ellos al mismo tiempo. Sigue San Pablo. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es normal, es lógico. Nunca podemos nosotros estar jugando a dos cartas. O estamos con el Señor, con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, porque no somos perfectos. Todos tenemos nuestros pecados, nuestros errores. Pero el Señor así nos quiere, con las dificultades, con los errores, con los pecados. Así nos quiere, así nos ama. Solamente nos pide que lo amemos y que procuremos cada día ir cambiando un poquito, cada día ser mejor, cada día dejar los vicios, los pecados, acercarnos más a la vida sacramental, participar de la iglesia, estar más constantes en la lectura de la Santa Palabra, en la vivencia de los sacramentos, en compartir con la comunidad, en hacer obras de caridad, obras de misericordia, en leer, vivir la palabra del Señor, visitar a los enfermos, apoyar al necesitado, como dicen las bienaventuranzas, dar de comer al desnudo, al hambriento, dar de vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, visitar a los presos, dar posada al peregrino. O sea, estar unidos en una misma vida con el Señor. La comunión sacramental nos alimenta en el momento y es Cristo que nos lleva y lo recibimos y nos unimos a Él. Pero esa comunión, esa vivencia sacramental la tenemos que ratificar cada día, cada momento, según nuestras capacidades, con nuestros pecados, con nuestras deficiencias, con nuestras falencias, pero multiplicando cada día, poniéndonos en manos del Señor, decirle: Señor, mira, yo te amo, yo te he recibido sacramentalmente, está mi alma limpia de pecado, pero caigo, ayúdame, dame la fortaleza para seguir adelante y no jugar a dos cartas. O estamos con Dios, lo aceptamos a Él, vivimos con Él a pesar de nuestras deficiencias, o estamos con los ídolos. Pero no podemos estar jugando sí al Señor, sí a las cosas del mundo. Hoy voy a misa, mañana voy al culto, pasado mañana voy a la otra iglesia, el otro día voy a la otra. No, estamos en la iglesia católica, apostólica, romana, nos amamos como hermanos, queremos a nuestros hermanos, compartimos la palabra del Señor y la vivimos allí. Y allí nos reunimos para caminar juntos, porque el Señor nos dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos estar con el mal y con el bien al mismo tiempo.
o elegimos, o estamos sirviéndole a Satanás o le servimos al Señor. Y termina el versículo 22 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios diciendo: ¿o es que queremos provocar celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Nos pregunta el apóstol. Con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestra forma de obrar, ¿queremos agradar a Dios o queremos provocar su ira? El Señor nos invita a que reflexionemos, a que planteemos nuestra situación y nos definamos. Nos unimos al Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Nos unimos al Señor, comulgamos con el Señor. Dejamos que Cristo nos haga cada día más sanos. El cáliz que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Todos los que nos unimos al Señor, comulgamos su cuerpo, comulgamos su sangre, somos uno en Cristo y no podemos seguir el camino de Cristo y seguir el camino de Satanás, con Cristo o contra Cristo. El Salmo es muy importante el día de hoy. Como todos los días nos invita a la oración. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lo más bonito de los salmos, la alabanza, la gloria, el honor, la reflexión para vivir con el Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación invocando su nombre. Qué bonito. ¿Cómo le pagaremos nosotros al Señor todo el bien que nos ha hecho? Nada más pensemos. Muchos dirán, pero qué bien me ha hecho a mi hermano. Si estoy fregado, si tengo un poco de deudas, si no tengo ya ni para comer, si mi casa la tengo caída, no tengo con qué arreglarla, si hasta estoy quedándome sin ropa. Y el Señor nos dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de salvación invocando su nombre. El simple hecho de no pensar cuántas cosas tengo y qué no tengo. Tengo problemas, tengo deudas, tengo dificultades, pues si me alejo del Señor van a ser más fuertes y más difíciles. Pero si le doy gracias al Señor, si pongo ante Él, frente a Él, en sus manos todos mis problemas, mis dificultades, mi soledad, mi tristeza o mi alegría, será más llevadera y se las ofrezco, como dice el salmista, con mucho deseo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Es lo que nos corresponde, pecadores como somos, estar siempre pendientes de la oración. Ofrecerle al Señor nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestros sufrimientos. No tenemos nada que ofrecerle, ofrezcámosle lo que somos. Somos pecado. Ofrezcámosle al Señor nuestro pecado para que Él nos lo lave, nos lo limpie, nos lo quite. Que sea como cuando cogemos el cloro, la lejía que llamaban aquí en España, para lavar, para purificar, que nos dé un buen baño de cloro, detergente y lave nuestros pecados, que podamos quedar purificados por su gracia. ¿Y cuál es ese baño? ¿Cuál es ese gran baño? Acercarnos a la iglesia, acercarnos a la vida sacramental, confesarnos y dejar que el Señor derrame sobre nosotros todo el agua, todo el jabón, todo el cloro que necesite para limpiar nuestros pecados, que es su amor, que es su gracia, que es su perdón, que es su sangre preciosísima que la derramó sobre todos y cada uno de nosotros para borrar nuestros pecados.
Así es, hermanos, que ofrezcamos un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré, Señor, mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Y el Evangelio de San Lucas es muy precioso el día de hoy. Lo tomamos del capítulo 6, versículo 43 al 49. Repito, del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 49. Y dice: en aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de lo malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo lo que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un árbol es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir una inundación, rompió la torre contra aquella casa. Perdón, es que esta letra es muy pequeña. Voy a leerlo más claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo lo que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a decir a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica ese mensaje, a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó. Fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante esta lectura. Nos plantea el Señor, nos dice que el reino de los cielos se parece a ese hombre prudente, justo, hombre precavido que construye sobre bases, sobre piedra y construye con buenas bases, con buenos cimientos su casa. Analicémoslo desde el comienzo. Dice el Señor en el versículo 43 del capítulo 6 de San Lucas: porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Eso es muy claro. De un árbol que esté enfermo, vosotros los que estáis en el campo, los que somos campesinos, algún día estemos cultivando la tierra o están cultivando la tierra, sabemos muy claro que la mejor fruta se cosecha de las mejores plantas. Un árbol que esté malo, que esté infectado, que tenga palomilla, que tenga broca, pues no va a producir frutos buenos. Sí producirá, pero si es en el café, no vamos a recolectar esos frutos que tienen broca. Si es en el plátano, no vamos a recolectar esos racimos que están llenos de broca o de cigatoca negra, porque no sirven. No puede producir esta mata, este árbol de café o este árbol de naranja infectado, no puede producir por lógica
frutos de buena calidad. Lo contrario nos dice, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, un árbol bien cultivado. Usted, Beatriz, allá en su parcela, sus manzanos, usted misma lo está cultivando y ve que los abona, que los poda, que los cuida, que los riega, pues estos árboles están muy bonitos, estos manzanos están muy preciosos y le dan buenas manzanas, bastante manzanas y bien grandes, bien buenas, de buen sabor. Pero por lo contrario, si vas y encuentras por allá un manzanito que está bien apestado, que tiene palomilla, que tiene gusanillo, si da frutas ya están por dentro llenas de nada, como me pasó esta semana. Yo fui a hacer la comida que llaman acá. Abrí un pimentón, me dio por cortarlo, como siempre lo hago, pimentón de ese italiano que llaman, de larguitos, y veo algo, unas pintas negras. Me llamó la atención seguir partiendo, mirando, observando, pero esto porque está sucio por dentro, se supone que está bien lavado por fuera y todo. Y entonces lo abrí bien por la mitad y tenía tamaño gusano. No era una fruta buena, no procedía de un árbol, de una planta de pimentón buena. Debió proceder de una planta de pimentón que estaba mala, que estaba enferma y había logrado esta larva sembrarse en el pequeño pimentón y fue creciendo el pimentón con la larva dentro y el mismo gusanillo se estaba alimentando del pimentón. Entonces ahí está muy claro lo que nos acaba de decir el Señor en el versículo 43 y 44 del capítulo 6 de San Lucas. No hay árbol bueno que produzca frutos malos. Un árbol bueno da frutos buenos. Y a la inversa dice, tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Para la muestra, ese botón que le acabé de decir, ese pimentón no venía de una mata sana. Lo mismo nos pasa a nosotros. Quien es malo no puede hacer cosas buenas. Un ser humano que sea malo, que no crea en Dios, que no ame a Dios, pues no puede dar fruto bueno. Nada bueno podemos esperar de él. Todo lo que haga lo va manchando con su maldad, con su estilo de vida sin ley y sin amor. Y es lo que el Señor nos quiere dar a entender, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni hay árbol malo que dé fruto bueno. Sigue diciendo, cada árbol se conoce por su fruto. A nosotros nos reconocen por nuestras obras. O como dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Según lo que hagamos, según nuestra forma de vivir, como nos vean, eso producimos. Si somos personas que vivimos odiando, con rencor por allí, con rencor por allá, criticando al vecino, criticando a la vecina, si solamente estamos esperando comer la carne del vecino y de la vecina, pues no podemos producir en la sociedad más que odio, resentimiento, asco. El Señor nos pide que no seamos así. Y sigue la lectura. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Eso es muy claro. No podemos ir a coger brevas de un espino. Los higos, las brevas se recogen del higo, de la higuera, del brevo. Y las uvas se recogen de los sarmientos, de las plantas de uva. Cada cosa produce lo que debe producir. El ser humano o es bueno o es malo. No puede ser de dos caras. El ser humano no es una moneda que la tiramos, por un lado tiene la efigie del presidente o del que sea, y por otra el escudo. No podemos ser cara y cruz al mismo tiempo. O somos buenos o somos malos. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. Y Él dice muy claro, más adelante nos dice el Señor, esas aguas tibias las vomito.
Él nos dice a las personas, a los hombres que no son ni buenos ni malos, no me sirven, los vomito, porque o es mejor que sea malo malo, o sea bueno bueno, pero tibios no sirven. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo de lo malo saca lo malo, porque de lo que rebosa en el corazón habla la boca. ¿Qué más explicación podemos decir allí? Todo lo dijo el Señor. El hombre bueno, la mujer buena, el ser humano bueno, de sus buenas acciones, de sus buenos trabajos, de su forma buena de vivir, de demostrar el amor de Dios en su vida, en su entorno, en su oficina, en su casa, en su trabajo, en la calle, donde vaya, de sus suspiros, de su realidad, todo lo que respira es bueno. No lo digo yo, no lo dice Manuel, lo dice el Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo saca lo malo de su corazón, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Claro, la persona que vive toda en problemas, maltratando, humillando, robando, estafando, criticando de los demás, haciéndole daño a los demás, los campesinos que mantienen por allá quitándole el agua para que los otros no puedan regar, que mantienen cortándole el cerco, tumbándole los árboles o echándole maleza a los cultivos del vecino. Pues qué bondad tienen, qué pueden sacar de bueno su corazón. Solo rencores, odios, y cada día van a hacer y van a hacer más el mal. Lo mismo las personas, todo el que es malo, cada día su maldad, si el hombre o la mujer que es perverso, no hay quien lo oriente y lo convierta, pues cada día va creciendo su maldad y se va creciendo e hinchando su corazón más y más. El hombre bueno, la mujer buena, le pasa lo mismo. Entre más bueno sea, entre más obras de caridad haga, entre más vaya y viva la vida sacramental, participe de la vida de la comunidad, esté sirviendo al Señor, cada día se está purificando más y cada día se está semejando más a Cristo. El que comulga, el que recibe al Señor, comulgar es recibir a Cristo. ¿Y qué tiene quien recibe a Cristo? Tiene a Cristo. El que comulga puramente, limpiamente, sin pecado, se está haciendo un Cristo más, se está cristificando, y cada día entre más se acerque a la iglesia, entre más vaya a recibir el sacramento de la confesión y de la comunión, más se está asemejando a Cristo. Y el que no se acerca al Señor, ni lee la palabra del Señor, ni le ora al Señor, ni le dedica un segundo en el día al Señor, pues cada día se va alejando más. Y es lo que el Señor nos dice. Porque lo que rebosa el corazón habla la boca. Eso sí, es la verdad. Lo que tenga usted y lo que tengo yo en mi corazón, de eso puede hablar la boca. Si tenemos rabia, rencor, solamente hablamos y sacamos y respiramos nuestros polos, hablan solamente de rabia, de rencor, de envidia, de odio, y para esa persona o ese ser humano solamente hay maldad. Todo el mundo es malo. El único bueno es Él. El Señor nos pide que seamos cautos. Y sigue ya para terminar. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a decir a quién se parece. El Señor nos reclama y con justicia. ¿Por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? Siempre nosotros, Señor, sí, yo te amo, Señor Jesús, yo creo en usted, Señor Jesús, eres mi guía, Padre Santo, creo, te amo. Pero hacemos todo lo contrario, denigramos del vecino, criticamos del vecino, no hacemos las obras de caridad, no ayudamos a la comunidad, mantenemos peleando con todo el mundo, todos los demás son malos para mí, y vamos allá a darnos pechos, golpes de pecho en el corazón. Señor, yo soy bueno, como el samaritano del templo. Señor, es que yo sí soy bueno, yo pago el impuesto del comino, de la menta, del anís, doy el diezmo, ayudo. En cambio
ese publicano allá. No soy como ese publicano. Y el publicano, ¿qué decía? Dice la Biblia que estaba ahí de rodillas y solo decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Del corazón del publicano salía toda la arrogancia, toda la prepotencia, el creerse superior y creerse bueno. Y del corazón del samaritano, del que despreciaban, del que creían pecador, solamente salían palabras del Señor, perdóname, quiero ser mejor. Termina el Evangelio diciendo: porque este bajó santificado y el otro no. ¿Quién regresó a casa santificado? ¿Quién regresó a casa bien? El samaritano, porque se sintió pecador, le pidió perdón al Señor, se humilló, se reconoció necesitado de Dios. En cambio, el samaritano, que se la estaba de mucho en el templo, dice la Escritura, bajó con más pecado al templo, a la casa. Y sigue el Señor: os mostraré a quién se parece el reino de los cielos. Y dice: es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente, puso los cimientos sobre roca. Fue a construir una casa. A mí, gracias a Dios, tuve la oportunidad de construir varias casas. Incluso me acuerdo de la primera casa que construí, que no tenía muy buenos conocimientos de la casa, allá en La Tulia. Y en vez de anivelar el terreno bien, que quedara el terreno bien anivelado, pues empecé a sacar con escalones, con escalas y escalas y escalas de ladrillos el nivel hasta que diera el nivel perfecto. Doble gasto en materiales, de esfuerzo, de sufrimiento, partiendo, haciendo cuños de ladrillos y todo esto, y no quedó tan segura como si hubiese nivelado bien el terreno, hubiese cavado más profundo y hubiera puesto bastantes piedras, hierro y todo, hubiera construido una base bien sólida. Pues la casa quedó sólida porque le construyeron vigas y todo, pero no era esa la forma de haberla construido. En lo mismo nos pasa, el Señor nos dice: ¿a quién se parece el reino de Dios? A quien construye una casa con todos los medios de seguridad. Semejante al hombre que edifica una casa y cava profundo, yo no cabe tanto. Puso los cimientos sobre roca. Yo los puse, pero con muy mal distribuidos. Me gasté el doble material para hacer lo que había podido hacer más sencillo y me había quedado mejor. Lo mismo nos pasa en nuestra vida real. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, hemos cimentado nuestra vida. Por muchos coronavirus que haya, por muchas ráfagas de metralleta que haya, por muchos accidentes, por muchos problemas que tengamos, ahí está Dios con nosotros. ¿Quién nos podrá pasar a los que estamos con el Señor? Pues nada. Y sigue diciendo el Evangelio: al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien cimentada, bien edificada. Claro, hubo una gran inundación, llovió mucho, se salieron del cauce de los ríos, irrumpió, se fue sobre la casa, la inundó, pero no le pasó nada más que barro y mojarse, porque estaba construida en roca sólida. A nosotros nos tocó mucho eso allá en el pueblito, en La Tulia. Más de una vez la casa de nuestros padres se inundaba porque quedaba a la orilla de un río, y cada invierno era un problema muy grande porque llovía y toda el agua iba allá. Pero gracias a Dios habían construido bien construida la casa, habían puesto barreras para que el agua llegara allí. Se metía y se llevaba lo que había, pero la casa quedó bien construida. Eso es lo que el Señor nos dice: quien construye bien, vendrán el aire, los terremotos y todo, y ahí pasa. Recordémonos el cuento de los 3 ositos, los 3 marranitos. Yo creo que se acuerdan ustedes. El que construyó, que le dijeron que construyera una casa, el uno construyó con paja, el otro construyó con palitos así, común y corriente, y el último la construyó bien sólida. Y llega el lobo y arremete contra la primera casa,
se fue, y el pobre cerdito corra porque se iba a comer el lobo. Llegó a la otra casa que estaba construida con palos, sopló, ¡pum!, tumbó todo y se acabó. Pero llegó a la tercera casa que ha construido el otro cerdito, que había sido bien prevenido, y como era construida con buen ladrillo, con buenas paredes, sopló, y no pudo el cerdo hacer nada hasta que no pudo el lobo hacer nada contra la casa del cerdo, donde se refugiaron los otros dos cerditos, porque estaba bien construida. Eso nos pasa, como nos dice el Señor. El que construye sobre buenos cimientos tiene éxito. El que edifique la vida sobre el Señor, que es la roca firme, por más cerditos, por más aguaceros, por más tormentas, por más terremotos que hayan, por más persecuciones que se den, nunca fracasará, porque ha construido sobre la roca firme, que es Cristo, que es Dios. Y quien está con Cristo, quien está con Dios, nunca será derrotado. Y termina diciendo, al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien cimentada. Versículo 49, capítulo 6. Pero el que haya ido y no haya puesto en práctica ese mensaje, se parece a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande su ruina de aquella casa. Claro, construyó allí, llegó y puso, yo voy a construir aquí sobre esta mesa, empiezo a levantar y construyo. Llega un buen vendaval, un buen chaparrón y me va a tumbar todo porque no tiene cimientos, porque no tiene base, porque no está construida como debe ser. Lo mismo pasa con nuestra vida de fe. Si no está cimentada en el amor de Dios, cualquiera nos da la vuelta. Llega el hermano de aquí, el hermano de tal congregación, la hermana de tal otra, el hermano de tal otra, de aquí por allá, y todos llegan como el torrente de agua que se desbordan los ríos y llegan contra nosotros a ver cómo nos tumba nuestra fe y nos jalan para llevarnos al lado de ellos. El Señor nos pide hoy ser hombres y mujeres de fe, confianza y seguridad en Dios, construir nuestra vida, nuestra propia vida, a pesar de que seamos pecadores, porque lo somos y no vamos a dejar de serlo. Siempre el ser humano será pecador hasta cuando muere. Solo la misericordia de Dios, su infinito amor, que nos dejó la vida sacramental para que nos acerquemos a ella y nos reconciliemos y le pidamos perdón al Señor, y nos dejó la Sagrada Escritura, el culto, la Santa Misa, para alimentar nuestra vida, para fortalecer nuestro espíritu, para que no se derrumbe. Solamente esa vida es la que nos sostiene. La fe en Dios, cimentar nuestra confianza, nuestra vida, poner en manos de Dios, y todo será un éxito. ¿Que vamos a sufrir? ¿Que sufrimos? ¿Que nos enfermamos? ¿Que no tendremos muchas veces para comer o para vestir? ¿Que no tendremos trabajo? ¿Que nuestra familia se enferma? ¿Que nuestra familia nos trata mal o la tratamos mal? ¿Que nos ignoran? ¿Que nos dicen que somos de doble cara? Que miren lo malo que es y que mantienen predicando, que esto y que lo otro, nos van a decir siempre. Si a Jesucristo lo criticaron. Acuérdense lo que decía la palabra del Señor esta semana, que no lo admitieron. Si tú eres el hijo del carpintero, ¿cómo vas a decir que es el Mesías? Cuando decía el Señor, hoy se cumplen estas palabras que acaban de escuchar. Ayer veía yo la película María y miraba cuando él entró al templo y toma el libro del profeta Isaías y lee ese pasaje. Hoy se cumplen estas palabras, y la gente empezó a criticarlo y lo sacaron del templo y todo eso, y si leemos bien nos dice que lo iban a hacer echar por el barranco donde está construido el templo, pero él se escapó. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con el bien, a pesar de ser pecadores,
no nos van a entender y nos van a perseguir, porque al Señor lo persiguieron, que era Dios, con mayor razón nos persigue. Entonces lo que tenemos es que cimentar nuestra fe en el Señor, confiar en el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Si yo te sirvo con todos mis pecados, con toda mi forma de ser, en tus manos me pongo. Ayúdame, porque sin ti nada se puede. Hermanos y hermanas, que esta reflexión de la palabra del Señor nos ayude a pensar que necesitamos de Dios, que nosotros sin Dios no somos nada, que si no ponemos nuestras bases en Él, si no confiamos en Él, si no nos dejamos bañar de su amor, de su misericordia, si no le creemos y si no construimos sobre Él, podremos cosechar muchos triunfos en este mundo. Podremos ser los mejores ricos del mundo económicamente, los sabios más eruditos, tener todo a nuestros pies, tener todo el mundo a nuestros pies, pero entonces no tendremos a Dios y ese sí es el fracaso total. Es mejor que todo mundo nos odie, que todo mundo nos critique, que todo mundo nos tilde de malos y que no tengamos ni con qué tomarnos un café, pero que tengamos a Cristo, que tengamos a Dios en nuestro corazón, porque quien está con Cristo, nadie puede contra Cristo. Con Cristo, en Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que está en el Señor, vive con el Señor, en el Señor y para el Señor. Que el Señor Jesucristo los acompañe, que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo nos guíe, nos oriente y que no nos dé miedo dar testimonio de la palabra del Señor. Que a pesar de que estemos sufriendo, que muchos se preguntarán, pero ¿por qué? Si yo no soy tan malo, ¿por qué me enfermo tanto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué se enferman tanto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué no tengo una propiedad? ¿Por qué sufro tanto? ¿Cómo el vecino que tiene tanto le va tan bien y él no sufre? Nosotros tenemos lo principal, tenemos el alma que Dios nos ha dado y el amor de Cristo para aceptarlo, y si estamos en Cristo, aunque suframos, tendremos la seguridad que reinaremos con Él. Paz y bendiciones. Discúlpenme que al principio estaba tartamudeando. Nos veremos a las 7 en punto, si Dios quiere, el Santo Rosario, y a las 8:15 la liturgia de la palabra. Paz y bien, y les debo pildoritas de sabiduría. Que el Señor los bendiga. Ánimo, a construir sobre roca firme.